Ya vimos qué es la inteligencia artificial, qué es el machine learning, cómo pueden aprender las máquinas. Vimos la importancia de los datos, qué tipos de datos vamos a poder trabajar. Vimos una pequeña clasificación. Creo que llegó el momento de poder hablar un poquito de todas estas palabras de moda que vemos por todos lados, de la terminología que se usa en inteligencia artificial. Una de las cosas que se suele confundir es Machine Learning con Data Science, ¿sí? O ciencia de datos. Si bien tienen muchos puntos de intersección, son dos ciencias distintas que están apuntando a distinto tipo de respuesta, a distinto tipo de resultado. Supongamos el caso que vimos anteriormente de la predicción, ¿sí?, del precio de una propiedad. Tenemos este tipo de dato que, como vimos, es un dato estructurado, y vamos a ver qué tipo de respuesta podríamos llegar a obtener con Machine Learning y qué tipo de respuesta podríamos llegar a obtener con ciencia de datos. En ambos casos va a pasar lo mismo. Podemos llegar a clasificarlo y por eso la confusión de uno y otro. Podemos clasificarlo en A, la entrada, y B, el target o objetivo. Dentro de lo que es Machine Learning y Data Science, vamos a ver que el A, la entrada, la podemos evaluar como características, como features, ¿sí? Y el B, la salida, ¿sí?, va a ser la predicción, va a ser el objetivo o el target. ¿Sí? Y así vamos aprendiendo nuevas palabritas. Entonces, lo que buscamos es generar un modelo que luego de un entrenamiento tenga la capacidad de ir de A a B. Dadas unas entradas, poder predecir cuál es la salida. En Machine Learning, por ejemplo, vamos a tener una aplicación web que va a ser un algoritmo, un modelo, que le vamos a poner los datos de una propiedad y me va a predecir cuál debería ser el precio de esa propiedad. Ese tipo de soluciones son las que encontramos con Machine Learning. Poder predecir un valor, una característica, poder dar un resultado de clasificación, decir es un perro, no es un perro, es una propiedad cara, una propiedad barata, ¿sí? Clasificar en orden de prioridades. Ese tipo de resultados los obtenemos con algoritmos de Machine Learning. En cambio, los científicos de datos lo que van a hacer es ver el global de esos datos y empezar a encontrar otro tipo de relaciones. Me van a poder decir, por ejemplo, que ante superficies similares, ¿sí?, donde tenemos la superficie en metros cuadrados de una propiedad, la que tiene más dormitorios es la que más valor va a tener. ¿Sí? Y ese es un tipo de análisis que hacen los data science. Fíjense en que no es un valor puntual, sino que es un concepto. ¿Sí? Entonces, yo puedo obtener con data science ese tipo de conceptos relacionando datos de entrada con datos de salida. O bien decir, por ejemplo, que las propiedades que fueron renovadas más recientemente obtienen una prima del 15% sobre las que no. ¿Por qué? Porque fueron modernizadas, porque ya tuvieron un mantenimiento y tengo la seguridad de que no le voy a tener que volver a hacer un mantenimiento. Entonces, ante características similares, veo que las que están renovadas recientemente tienen quizás una prima mayor. Ese tipo de respuestas las voy a tener a través de Data Science. Pero sí hay muchos puntos de contacto entre ambas áreas. ¿Qué es esto de trabajar con datos? ¿Sí? Y tratar de llegar a una conclusión con esos datos. Por eso es muy natural de que se confunda ciencia de datos con machine learning. Vamos a ver ahora un tipo de clasificación. Podemos usar un ejemplo, ¿sí?, que es el ejemplo que venimos trabajando de Machine Learning, de predicción del precio de una propiedad. Entonces, como les decía, para seguir aprendiendo terminología, tenemos las entradas o las características, los features, que yo quiero tratar de ver cómo puedo usarlas para predecir cuál es el precio. Y después tengo la salida o el target, el objetivo o la predicción que yo quiero obtener. Mi A y mi B. Lo que nosotros podemos llegar a hacer es, por ejemplo, aplicar una red neuronal. ¿Sí? Una red neuronal que
es un algoritmo matemático. Más hacia el final de la charla de hoy vamos a ver cómo es que funciona, que lo que hace es organizar internamente un montón de parámetros matemáticos donde vamos a tomar esas características para tratar de llegar a ese objetivo, y lo que vamos a hacer es hacer trabajar esas neuronas o esos algoritmos internos, esos parámetros, para poder, en esa organización de red neuronal, generar un modelo. ¿Y qué va a ser ese modelo? Va a ser una función matemática compleja, con un montón de parámetros, que lo que hace es tratar de obtener esa predicción a través de, por ejemplo, aprendizaje supervisado. Internamente va a ir cambiando todos esos parámetros internos que tiene para poder llegar a obtener el mejor resultado. Entonces, términos que aprendimos: características o features, red neuronal, neurona, que ahora vamos a hablar un poquito más qué es una neurona, qué es un modelo, el concepto de entrenamiento, el concepto de etiquetado de los datos y el concepto de salida, objetivo o target, ¿sí? Es la terminología que básicamente deberían ustedes tener para poder charlar con gente que se dedique a inteligencia artificial, con gente técnica, quizás en IT, en tecnología. Ustedes como organización, como empleados o como gente responsable de algún área, entendiendo este significado, van a tener un mejor acercamiento con esta gente del área técnica. Habiendo entendido toda la terminología y esta confusión que hay, vamos a tratar de armar un diagrama de Venn para poder entender cómo podríamos clasificar todas estas terminologías. Podemos partir de la ciencia de datos en general, la ciencia de datos que se trata de la probabilidad y la estadística y de ver las características que puedo llegar a preponderar una sobre otra y ver las relaciones que hay, como vimos recién, que hace un data science. Ese es el concepto general. Ahora, cuando nosotros tratamos de resolver algún problema técnico muy puntual o emular alguna característica que tienen los humanos, como por ejemplo visión, audio, procesamiento del lenguaje, o queremos generar un robot que tenga la capacidad de moverse dentro de un entorno, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar inteligencia artificial. Vamos a aplicar una secuencia de comandos para que se pueda resolver ese problema. ¿Y cómo lo va a resolver? Dado cierta entrada, tiene un razonamiento interno que termina dando una respuesta. Después vimos que podemos obtener el aprendizaje automático o el machine learning, que es resolver los mismos casos, pero ya no programándolos para que dé una respuesta predeterminada, sino para que aprendan solas las máquinas a cómo resolverlo. De ahí lo del aprendizaje automático o machine learning. Y vamos a resolver los mismos tipos de casos: visión, audio, procesamiento del lenguaje, robótica, hay un montón. Y me van a preguntar, ¿en qué se diferencia entonces inteligencia artificial del machine learning? Que dentro de lo que es machine learning nosotros tenemos distintos algoritmos. Algoritmos, por ejemplo, de regresiones matemáticas, algoritmos de clasificación, algoritmos de árboles de decisión, algoritmos de agrupamiento, ¿sí? Hay distintos algoritmos que uno puede aplicar o formas en las que uno puede entrenar un modelo para resolver este problema de autoaprendizaje. Y cuando nosotros estamos usando un algoritmo muy puntual, que lo acabamos de nombrar, que es el de redes neuronales, en ese momento nosotros estamos diciendo que estamos ante un deep learning o un aprendizaje profundo. Si vemos esto, podemos ver que estamos hablando siempre de lo mismo: ciencia de datos, inteligencia artificial. Por eso la confusión en las terminologías. Pero si vamos de lo más grande, que es ciencia de datos, hacia adentro, que es el aprendizaje profundo, vemos que uno está autocontenido por el otro. Entonces, el aprendizaje automático no es más que un caso puntual de inteligencia artificial. El aprendizaje profundo o deep learning no es más que un caso puntual de aprendizaje automático que está dentro de inteligencia artificial. Van a ver en otras bibliografías quizás otra clasificación un poquito más moderna, que ya toma en cuenta la tecnología o la incorporación de la informática
dentro de todas estas áreas. Entonces yo puedo tener el área de tecnología o IT, el área de matemática y estadística, que sería la tradicional ciencia de datos, y las distintas áreas del conocimiento humano, de los distintos dominios, los distintos negocios que el humano maneja. Entonces, si intersectamos estos tres campos, vamos a ver que empiezan a surgir distintas ciencias o distintas formas de trabajar. Si tomamos el conocimiento y la informática, empieza a surgir el desarrollo de software. ¿Sí? Cómo podemos resolver distintas áreas del conocimiento aplicando computadoras a través de programas. Si juntamos, por ejemplo, la investigación que podemos hacer a nivel estadístico, a nivel matemático, aplicada a distintas áreas de conocimiento, tenemos lo que es la investigación tradicional, el famoso método científico, donde yo voy planteando una hipótesis y después la trato de demostrar hasta que genero una teoría. Y la demuestro matemáticamente. Y después, si en la intersección que podemos llegar a tener entre la informática y la estadística, es donde surge el machine learning. ¿Sí? El machine learning como la capacidad de aprender por sí mismo que tiene un modelo o que tiene una máquina a resolver un problema. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de matemática, a través de estadística, a través de probabilidades. Y la intersección de estas tres subáreas, Machine Learning, investigación y desarrollo de software, es lo que conocemos como ciencia de datos moderna. Por eso a veces se confunde la terminología ciencia de datos, ¿sí?, con la ciencia de datos tradicional, que es en base a estadística, matemática y probabilidades. Entonces, según el enfoque, el que vimos antes o el que estamos viendo ahora, puede surgir esa confusión. Pero más o menos acabamos de tener una visión bien amplia de cada una de estas terminologías.